Oye, Ramón, déjame trabajar, hombre. Vamos, vamos, sigue chapeando ahí. Ramón, este operativo en el día de hoy aquí en el cementerio de la Duarte, háblanos de esto. Hay un amplio operativo completo en el cementerio de la Duarte y quiero que vea, ya que tú estás aquí, Charlie, a dónde viene la gente a fumar y a dormir. ¿Pero a fumar qué viene Oye, aquí? a fumar droga, no tiene nada que ver. ¿Cómo va a ser? Mira cómo están todos los fósforos. Aquí se dan su fuetazo. Mira cómo está todo eso aquí adentro. Aquí duerme, aquí fuman, aquí hacen de todo. Pero la idea es del alcalde Toño Adame, de la alcaldía municipal de La Romana, poner este cementerio como debe de ser, como tú puedes ver, con un equipo de hombres y mujeres, de cultivo, de chapeo, de limpieza, se fumigó total, completo. Y van a decir, ¿para qué fumigarlo? Bueno, aquí vienen muchas personas a ver su persona ya fallecida. Tenemos un equipo de la Policía Municipal ya integrado de manera inmediata aquí en este lugar, para que la gente no cojan el cementerio para dormir ni para vivir. ¿Y aquí vive gente? Pero aquí hay gente ¿Te está relajando? que lo estamos sacando desde ayer y estamos sacando gente aquí. Aquí habían 2 con chilena ayer. ¿Cómo? Sacando a la gente, sí. Entonces, el alcalde ha intervenido los 2 cementerios, el de La Romana y Güeral y el del centro de la ciudad, el cementerio municipal de la Duarte. Y en ese estamos para que la gente venga tranquilo a su cementerio limpio, higienizado y con seguridad, para que nadie lo atraquen ni nadie tenga temor a entrar ni a salir a ninguna hora del día ni de la noche a este cementerio. A aquellos que piensan que le vamos a dejar el cementerio, a los vivos que piensan que le vamos a dejar el cementerio para ellos vivir, se equivocaron largo a largo, medio a medio se equivocaron. Así que le vamos a dar seguimiento, o le estamos dando seguimiento para que el cementerio sea un lugar tranquilo, seguro y limpio e higiénico a la vez. Muchas gracias. Gracias a ustedes.